Los espíritus del jaguar. Los aztecas consideraban que las pirámides de Teotihuacán en México eran el lugar del nacimiento del mundo. ¿Y traer el amanecer al quinto mundo? Los dioses le temían a las llamas. Únicamente el enfermo y humilde Nanuahatzin tuvo el coraje de dar un paso adelante. El espíritu del jaguar lo siguió a través del fuego cósmico. Y así fue como se ganó esos lunares. Y el águila del espíritu los puntos negros en las alas. Se convirtieron en los animales más sagrados. El quinto mundo había sido creado. El quinto mundo de los aztecas. La última civilización que emergió en México estaba sedienta de sangre. El sacrificio que los dioses hicieron para crear el mundo lo habían dejado en deuda con ellos. Los humanos tendrían que pagar con sacrificios y guerras. El reino de sangre y esplendor de los aztecas fue destruido por los conquistadores españoles hace menos de 500 años. Pero su historia sobrevive. Conocemos algo de los orígenes de este pueblo y de las fuerzas que crearon su culto a la muerte. La historia azteca habla de un lugar ancestral, Aztlán, un sitio en el norte de México, la tierra de la garza blanca, la tierra de los aztecactus, sobre el cual se posa el águila. Es allí donde nos estableceremos. Es allí donde gobernaremos, donde conoceremos otras naciones y donde con nuestras armas los derrocaremos. Allí estará nuestra ciudad. Los aztecas registraron su migración en una serie de dibujos sencillos. Describen un viaje parcialmente mítico, parcialmente real, pletórico de contratiempos y aventuras. Los aztecas vivieron como nómadas en una tierra que era estéril y hostil. Aún las aves de presa que exploran estos cañones ásperos apenas si encuentran lo suficiente para sobrevivir. Vagaron durante 200 años a través del desierto, en busca de la tierra prometida. Durante 10 generaciones fueron puestos a prueba hasta el límite de sus fuerzas. Se veían a sí mismos como los elegidos, invencibles e indestructibles. La visión de un águila completamente adulta parada sobre un cactus hubiera sido algo realmente insólito. Es más probable que el ave que inspiró el mito azteca fuera el halcón Harris, más pequeño y liviano que el águila. Los aztecas estaban guiando por una profecía en la cual el mundo natural les revelaría el lugar de su propio destino. Humanos y animales eran actores del mismo drama. Aquí la supervivencia dependía de la cooperación. Normalmente los halcones y águilas cazan solos, pero los halcones Harris trabajan en equipo. Al amanecer parten juntos a cazar. Una ardilla de tierra es la víctima.
Esta cacería en equipo, casi única en aves de presa, maximiza las posibilidades de atrapar la ardilla. Cazar juntos ha dado resultado. Así tengan que compartir la carne. También los aztecas tenían que encontrar alimento en una tierra donde las únicas criaturas vivientes eran consideradas por otros habitantes como sabandijas. Y sabandijas peligrosas. Las plantas se defienden con espinas. Los animales con venenos. Abundan las serpientes cascabel. Si uno se para encima de una de ellas por accidente, puede matarlo. Pero los aztecas aprendieron a cazarlas como alimento. No tenían otra opción. El secreto es manejar la serpiente con confianza, sosteniendo la cabeza con sus colmillos ponzoñosos, apretando fuertemente y manteniéndola alejada del cuerpo humano. Pero para los aztecas la cascabel tenía también otro significado. 3 o 4 veces al año, estas serpientes cambian de piel para poder crecer. Puesto que la piel de la serpiente no puede expandirse una vez que se ha endurecido, la cascabel tiene que descartar constantemente su capa externa, a favor de una piel fresca de reemplazo. Para los aztecas, este proceso dotaba a la serpiente de propiedades especiales. Este mercader de la muerte era un signo viviente de renacimiento y transformación. Toda la naturaleza era testigo del poder de los dioses, y en corto tiempo ellos transformarían este desierto arrasado en un jardín de plenitud. Si los dioses así lo deseaban, enviarían lluvias, y cuando ellas se detuvieran, habría una dulce cosecha. Para los animales salvajes y para la gente, este sería el tiempo de la plenitud. Las frutas de la tuna o cactus nopal son particularmente deliciosas, llenas de agua después de las lluvias. Los brillantes colores de la fruta del cactus anuncian que en esta época del año la fruta y las semillas están maduras, listas para ser dispersadas. Las semillas pasan sin daño alguno a través de los cuerpos de los humanos y de las aves, y se dispersan por el desierto. Los frutos de los cactus jóvenes son comestibles, pero implican mayor trabajo y menor sabor. Otro grupo de plantas del desierto, el maguey, o plantas del siglo, le proporcionaban a los aztecas un increíble rango de productos: ropa, techo, alimento y bebida. El truco es mantenerse raspando en una cortadura abierta en el centro de la planta, donde habría estado la espiga de la flor. El agua azucarada que había alimentado la flor ahora sangra desde un corazón abierto. Se puede tomar directamente como aguamiel, o se puede dejar fermentar hasta convertirse en pulque, la bebida alcohólica de los aztecas.
El tequila es un jugo destilado del maguey. Esta planta florece solo una vez en la vida. Su estrategia es pasar años almacenando agua y azúcar, y luego, en un enorme estallido de reproducción, hacer un lanzamiento masivo de espigas en flor, autoconsumiéndose. Este es el único momento en que un maguey puede producir otra generación. El fluido que los aztecas estaban tomando habría sido utilizado por la planta para producir un néctar masivo. Con solamente una posibilidad de florecer o reproducirse, el maguey debe trabajar duro para atraer criaturas que polinicen sus flores. Las hojas gruesas y carnosas de la planta del maguey proveían a los aztecas con fibras para hilar. En un desierto sin lana ni cuero, el maguey reemplazaba todo esto, y además se hacían con él lazos y papel. Una vez que se retira la cutícula externa gruesa, las finas fibras internas pueden ser tejidas. A partir de ellas, los aztecas hacían sus vestidos y sacaban una fibra para producir cabuya. Con una textura similar a la de la piel, la capa externa de la hoja del maguey soltaba una especie de pergamino que servía para escribir. Los aztecas desarrollaron una reputación de recursivos, pacientes y de poseer una áspera fortaleza en una tierra difícil. No eran solamente los cactus lo que cortaban, ni el corazón del maguey lo que extraían. Esta es una víctima empalada para el sacrificio, sobre un barril de cactus, a los que se les extrae el corazón. Había que apaciguar a los dioses, y frecuentemente así se hacía. En el frío de la noche es cuando florecen muchas de las plantas del desierto, particularmente los cactus gigantes. Estas delicadas flores solo duran unas horas, ya que no pueden resistir el calor del día. Los cactus se ofrecen al polinizador nocturno más importante, el murciélago. Durante este único instante de reproducción, el maguey se abre las 24 horas del día. De tal manera que durante la noche atrae murciélagos y aves durante el día. Sus estambres y pistilos sobresalen muy por encima de la flor, asegurando así el máximo contacto con los cuerpos de los murciélagos. Para el pueblo, la noche pertenecía al mundo de los espíritus. Los humanos podían ingresar al mundo con la ayuda de plantas y animales. Las secreciones producidas sobre la piel de los sapos o en la savia de las plantas son una poderosa defensa contra los depredadores. Para los aztecas, eran puertas de entrada al reino de los espíritus. El cactus sagrado, el peyote, produce un químico con el cual la naturaleza ayuda a impedir que se pueda comer. Sus efectos son dramáticos en los humanos. Solo un fruto de peyote, menos de un bocado,
puede resultar en un trance que podría durar varios días. La planta toma el control total de los sentidos. Primero el cuerpo se entumece, luego todos los sentidos, el olfato, el oído, la vista, todos se pierden por efecto de la droga. Los aztecas tenían más de 1000 dioses. Había dioses del fuego, de la lluvia, de la agricultura, hasta de la bebida de pulque. En piedras de basalto tallaban representaciones de los espíritus de los animales. Los dioses crearon el mundo. También podrían destruirlo. Representaban el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Muchos eran decorados con serpientes y cráneos. Luego de 60 años en el desierto, la migración de los aztecas hacia el sur los puso en contacto con las civilizaciones establecidas en la parte central de México. Los toltecas habían dominado esta tierra durante 400 años, pero la llegada de los aztecas marcó su declinación. No sabremos nunca qué pasó exactamente, pero poco después de la llegada de las tribus del desierto, se extinguieron los toltecas. Todo lo que quedó de ellos fueron sus guerreros de piedra, ahora impotentes para defender su tierra. Los toltecas eran cosmólogos, matemáticos y artistas. Con la disciplina del poder militar desaparecieron. Pero los aztecas hablaban de ellos como sus propios ancestros, y los sangrientos sacrificios de los toltecas se convirtieron en la inspiración de los rituales aztecas. Los aztecas tenían conocimiento de que otras grandes civilizaciones habían estado allí y se habían ido. Sabían que su propia existencia era algo frágil. A 80 kilómetros de Tula, la capital de los toltecas, estaba Teotihuacán. El pueblo que una vez había tenido allí el sitio para el culto había desaparecido, unos 500 años antes de la llegada de los aztecas. Los aztecas encontraron un vasto complejo de pirámides y templos, pero allí no había nadie. Estos templos, razonaban los aztecas, deben haber sido los sitios de reunión de los dioses. Aquí fue donde fue creado el quinto mundo.
Los aztecas continuaron hacia el sur, hacia las tierras dominadas por los volcanes. Ingresaron a una alta planicie conocida como el Valle de México. El imponente poder de los dioses amenazaba constantemente a los habitantes de abajo. Los terremotos y las erupciones recordaban constantemente a los aztecas que los dioses controlaban este mundo. En las laderas de los volcanes viven plantas y animales muy diferentes a los que provienen de los desiertos. El león de la montaña o puma habita en un extenso campo, pero a menudo se halla cerca a los venados, su víctima favorita. Esta tierra fue una vez el hogar del oso café. A diferencia de los desiertos, aquí había corrientes de agua helada que salían de los picos y delicadas orquídeas que colgaban de los robles en los bosques. En tiempos de los aztecas, estos bosques cubrían gran parte del Valle de México y su base eran lagos gigantescos, alimentados por las corrientes que bajaban de las montañas, visitadas por millones de aves migratorias. En 1311 llegaron los aztecas. Y aquí, después de 2 siglos, encontraron su tierra prometida. Se dice que aquí se cumplió la profecía. El águila se posó en el cactus. El pelícano es una de las más de 50 especies de aves acuáticas que vienen aquí durante el invierno. Las aguas poco profundas de estos que una vez fueran grandes lagos proveían un rico suministro de alimentos para las aves que los surcaban mientras escapaban del frío del norte. A su turno, las aves eran un valioso suministro alimenticio para los habitantes humanos de los lagos. Inevitablemente las orillas ya estaban densamente pobladas para la época en que llegaron los aztecas. Las tribus residentes les dieron un hostil recibimiento a los recién llegados. Pero había un lugar que no estaba habitado. Era inhabitable. Una isla pequeña, sobrecogedora, infestada de serpientes. El último lugar sobre la tierra en el que alguien elegiría vivir. Los aztecas lo eligieron. Allí construyeron una de las más espectaculares ciudades del mundo, la Venecia de las Américas. Los aztecas eran inteligentes. A lo largo de los años fueron secando las aguas pantanosas para ampliar su isla. Construyeron canales de drenaje y transporte y un vasto sistema de campos. Les tomó menos de 100 años construir esta ciudad sobre un lago. El único animal domesticado era el perro. No había caballos ni bueyes.
No había animales de tiro, ni siquiera se necesitaba la rueda. En su lugar, los aztecas se apoyaron en botes y en su mano de obra. Plantaron grandes cantidades de sauces, cuyas raíces impedían la erosión de los bancos en los canales y por lo tanto su caída al agua. La tierra era de propiedad comunal. Unas cuantas familias compartían un lote y le daban al Estado parte de su producción como impuesto. El limo rico en nutrientes del piso del lago suministraba la base ideal para las siembras y permitía construir los campos arriba en la superficie del lago. Su agricultura fue increíblemente exitosa. No necesitaban el machete ni las quemas para ello. Allí donde nuevas tierras se limpiaban con intervalos de unos años. Esta tierra podría ser cultivada durante años, sin interrupción. Estos eran algunos de los campos más productivos del mundo, los que alimentaban a una de las ciudades más grandes de toda la tierra. Los aztecas aprendieron a explotar cada aspecto de los recursos del lago. Una vez que las aves habían emigrado hacia el norte para el verano, había escasez de proteínas. Una fuente alternativa era el perro azteca y otro, los diminutos insectos de agua. Tanto los insectos como sus huevos eran tratados como exquisiteces. Los aztecas sí tenían alguna competencia en su isla, pero esta no provenía de seres humanos. Los mapaches son habitantes habituales de las riberas de los lagos y se alimentan de lo que puedan atrapar con sus garras. Y un signo. El mapache era conocido como Mapachitli, el bandido, el ladrón. Hay un registro de lo que en sus propias palabras piensan los aztecas. Lo llamaban Mapachitli porque sus manos son muy similares a las nuestras. Asimismo, sus patas son muy parecidas a nuestros pies. A veces camina erecto cuando camina. Y como es un gran ladrón, pues toma todo lo que ve. En consecuencia, a un ser humano ladrón también se le llama Mapachitli. Los aztecas florecieron y se multiplicaron. En el término de 200 años, esta ciudad construida sobre un lago había alcanzado una población de unas 300.000 personas, 4 veces más grande que la contemporánea ciudad de Londres, la de Enrique VIII. Pero los aztecas tenían planes para construir un imperio que se extendiera más allá de esta ciudad y de este lago. Su convicción de que eran los elegidos les daba una verdadera visión imperial de su papel: beneficiar a otros pueblos conquistándolos. Sus guerreros más respetados eran caballeros del jaguar y el águila, quienes compartían el espíritu corajudo de los animales que ingresaron al fuego al amanecer del quinto mundo. Estos guerreros no temían a la muerte.
La muerte no era el final si ocurría en la guerra. Los espíritus de los muertos podían visitar este mundo como animales. Quienes morían en la guerra regresaban como mariposas. Cada año, millones de mariposas monarcas emigran a México desde Norteamérica. Los aztecas se veían a sí mismos rodeados de las almas de sus incontables héroes. Usando imágenes de sus emplumados vestidos de guerra, celebrando sus propios triunfos y las victorias de los vivos. A principios de la primavera, a medida que el tiempo se calienta, las mariposas comienzan a aparearse. 200 millones de ellas pasan el invierno en México para escapar al frío del norte, pero aún aquí, a veces las temperaturas bajan a menos de cero. Cuando esto sucede, la muerte ronda por todas partes. Para los aztecas, el propósito de la guerra no era simplemente darle muerte al enemigo. Era más un ritual que una sangrienta batalla. La destreza de los guerreros no era juzgada por su habilidad para aniquilar rivales, sino para capturarlos sin hacerles daño, en perfectas condiciones. Ellos constituían las ofrendas más valiosas. La diosa Tierra era particularmente ambiciosa y despiadada. Todas las noches devoraba el sol. Únicamente las ofrendas de ese precioso líquido humano, la sangre, podía persuadirla de que lo devolviera al cielo. En la inauguración de un nuevo templo sobre el lago, en 1487, miles de prisioneros fueron sacrificados. Los crímenes continuaron durante 4 días. Para el año de 1502, el sangriento imperio de los aztecas se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Sus habitantes eran tan intimidantes que su imperio no requería guarniciones ni fuerzas de ocupación. La amenaza de guerra era suficiente para mantener el ingreso de tributos desde los más distantes confines del imperio. A los emperadores aztecas les traían exóticas ofrendas de los más alejados pueblos. Los arrecifes de coral de la costa atlántica de México los proveían de riquezas que habrían sido impensables durante las épocas de vagabundeo en el desierto. El emperador Moctezuma exigía pescado fresco. Un relevo de corredores portaba el producto durante unos 300 kilómetros hasta regresar a su capital. Aparentemente lo hacían en un solo día. También el producto del arrecife tenía un significado religioso. Los sacrificios que se hacían dentro del templo eran para asegurar la fertilidad. Incluían conchas marinas, pescado, coral, así como los animales más sagrados, el águila y el jaguar. Los aztecas comerciaban con diferentes pueblos, localizados por todo México, a los que también exigían tributos. Los bosques tropicales contenían riquezas especiales. Proveía a los aztecas de una de las mercancías más preciadas, las plumas. Los aztecas llamaban a sus más valiosos trabajos en plumas las sombras de los más sagrados. La esplendorosa belleza y riqueza de colores de las plumas eran vistos como fragmentos de la luz, el color y la delicadeza del mundo de los dioses. Su demanda de plumas pudo haber sido la fuerza motriz de la expansión del imperio. Los comerciantes aztecas en plumas se movían a lo largo y ancho de Centroamérica. Guatemala es una palabra azteca.
De allí habrían coleccionado las plumas de aves como la guacamaya escarlata. El despliegue característico que llama la atención son los anillos de oropéndola de Montezuma. Las brillantes plumas amarillas de la cola eran altamente apreciadas por los artesanos aztecas. Pero los ataques a los nidos de las oropéndolas no eran únicamente cosa de los humanos. Este garrapatero está calculando cuidadosamente el momento de colocar su huevo en el nido de una oropéndola. La oropéndola pone 2 o más huevos. Si el garrapatero descubre un nido que solo tiene uno, al colocar el suyo, tiene una buena posibilidad de engañarla. Estos nidos, como canastas colgantes, ofrecen suficiente privacidad como para que el ladrón pueda descargar su huevo en el seno de una familia inadvertidamente adoptiva. El segundo huevo ha sido colocado, pero por lo menos en esta oportunidad, la oropéndola se da cuenta de lo que ha sucedido y lo retira. En los nublados bosques de las montañas tropicales, los aztecas coleccionaban las plumas de la más preciosa de todas las aves, el quetzal. El tocado del emperador contenía las plumas de la cola de cientos de estas aves. Más de 10.000 quetzales eran atrapados cada año. Desde los desiertos al norte de México llegaba un mineral de gran valor, la turquesa. Servía para decorar las representaciones de los dioses. También el oro era importante. Era el color del sol. Cada año se recogían 2 toneladas de oro en tributos. En un mundo de incertidumbre, aquí había un metal que no se manchaba ni se decoloraba. Estos prisioneros de guerra proveían el tributo más valioso de todos. Nunca sabremos cuántos murieron en homenaje a los dioses, pero deben haber perecido decenas de miles. El horror de los cráneos aztecas saludó a los primeros europeos. Aún hoy pueden encontrarse en el centro de Ciudad de México.
En la plaza central se encuentran artistas que recrean para los turistas danzas aztecas, de los que una vez fueran rituales sangrientos. Ya no vuelan águilas por aquí, ni hay cactus para posarse. Y ahora hasta el cielo ha cambiado, con la lluvia ácida que está borrando los rastros que dejaron tras de sí los aztecas. El imperio azteca no decayó, fue demolido abruptamente. El calendario azteca predecía el regreso de un dios de piel blanca, Quetzalcóatl, en el año 1 rojo. Este año lo llamamos 1519. Un cometa en el cielo, una gran lengua de fuego, predijo la llegada de este dios desde el oriente. Pero no fue un dios. Los españoles, guiados por Cortés, llegaron en busca del oro. Los vimos llegar formados para la batalla, como conquistadores, y el polvo se levantó haciendo remolinos por los caminos. Sus espadas fulguraban a la luz del sol. Algunos iban vestidos con metal resplandeciente de pies a cabeza. Unos siervos domesticados los llevaban a donde quisieran ir, sosteniéndolos tan alto como el techo de una casa, y sus perros salvajes de guerra eran como demonios. Los españoles hacían la guerra de otra manera. No buscaban prisioneros. No tenían ningún interés en los sacrificios. Únicamente en eliminar. Unificaron sus fuerzas con las de los enemigos de los aztecas. En 1519 había 20 millones de americanos nativos en México. Para 1608 únicamente quedaban 1 millón de ellos vivos. Eventualmente las enfermedades mataron más que la guerra. La conquista de los españoles trajo como consecuencia la fusión de las actitudes católicas y las creencias de los indígenas. Con grandes cambios desde entonces, pero muchos mexicanos conservan una actitud tradicional hacia la muerte. El 1 y 2 de noviembre, las plazoletas de las iglesias se convierten en lugar de celebración, con inundación de flores y alimentos. En este Día de los Muertos, las almas de los muertos visitan amigos y parientes en la tierra para compartir los placeres de la vida. El cráneo no es simplemente una macabra decoración. Representa el culto a la muerte y la promesa de la resurrección.